En este video vamos a traducir un enunciado a un lenguaje algebraico utilizando signos de desigualdad. Ya en un video anterior vimos los signos de desigualdad, que son los de menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Aquí primero vamos a enfocarnos a traducir la primera parte que nos dice la oración. Dice, el doble de la diferencia entre un número y 9. Es decir, la diferencia entre un número y 9 es la resta de un número. Bueno, aquí, perdón, nos está pidiendo utilizar la variable W. Entonces, el número sería la diferencia de un número y 9 es W menos 9, pero me dice el doble. Entonces, esto tiene que ser multiplicado por 2. Y dice, es como mínimo menos 19. Si me dice que es como mínimo menos 19, quiere decir que este es el valor más pequeño que va a tomar, es decir, de ahí en adelante puede ser cualquier número. Entonces, si es como mínimo, vamos a ocupar el mayor o igual que menos 19. Esto me dice que es como mínimo menos 19, puede ser menos 19, menos 18, menos 15, menos 2, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. El siguiente ejemplo nos dice, la diferencia entre el doble de un número y 2, si se fijan aquí, contrario a la anterior, aquí primero nos va a marcar la diferencia, es decir, la diferencia es una resta entre el doble de un número, que en este caso la variable vamos a ocupar y, porque me está indicando, entonces va a ser 2y, ese es el doble de un número, y 2. Esto está representando entonces la diferencia entre el doble de un número y 2, y dice, es como máximo 16. Quiere decir que a partir del 16 sería mi último valor. Entonces, los valores son los menores o iguales al 16. Luego tenemos el doble de la diferencia entre un número y 3. Es similar al primer ejemplo. Aquí vamos a poner primero la diferencia entre un número y 3 es y menos 3. Y para representar el doble de esto se multiplica por 2. Y nos dice es como mínimo menos 24. Quiere decir que los valores van a ser mayores que menos 24, porque me está indicando que el valor mínimo es menos 24. Y de ahí es hacia el infinito todos los valores que podrán ocupar. Finalmente, el último ejemplo es 9 restado del producto de 10 y un número. Aquí tenemos que ver, como es una resta, tenemos que tener mucho cuidado para ver qué es lo que vamos a escribir primero, el minuendo, el sustraendo. Entonces dice 9 restado del producto de 10 y un número. Quiere decir que lo que va a ser restado es el 9. Entonces 9 va a ser mi sustraendo. Y el producto de 10 y un número va a ser 10C, porque nos indican ocupar la variable C. Y a esto le voy a restar 9 y dice es como mínimo menos 18. Quiere decir que los valores van a ser mayores o iguales al menos 18, porque el 18 es el valor mínimo que va a utilizar.